Uno de los principales objetivos de la reciente evolución de las reglas de la Fórmula 1 era apretar la parrilla, así que para la segunda temporada del reglamento técnico de efecto suelo, introducido el año pasado, las cosas estarán mucho más apretadas, ¿verdad? Si aplicamos la sabiduría convencional que afirma que cuanto más estables son las reglas, más se estrechan las diferencias, la respuesta es sí. E históricamente, esa tendencia se mantiene en líneas generales, pero la situación actual de la Fórmula 1 significa que probablemente no será tan sencillo. Con suerte, 2023 producirá una batalla por el campeonato más reñida entre tantos equipos como sea posible, pero hay signos preocupantes que significan que cualquiera que espere que las brechas se cierren dramáticamente en este año se enfrentará a una dolorosa decepción. Eso se debe a lo que revelan las tendencias históricas cuando se mira un poco más de cerca, además por el hecho de que los efectos de las nuevas normas tardarán más tiempo en tener efecto. El reglamento 2022 de la Fórmula 1 pretendía hacer la Fórmula 1 más competitiva de múltiples maneras. Este objetivo se ha atacado no solo técnicamente, sino también a través de los reglamentos financiero y deportivo, así como el Acuerdo de la Concordia que une a los equipos, la FIA y el titular de los derechos comerciales, Liberty Media. Las normas para la nueva generación de coches con efecto suelo son muy prescriptivas. Con ella no solo se pretende mejorar la capacidad para competir de los coches, sino también limitar el margen de desarrollo para que el margen de rendimiento sea ajustado. La FIA también tiene derecho a prohibir diseños legales para la temporada siguiente si van en contra de estas intenciones, como ha hecho con los endplates del alerón trasero de Aston Martin y los endplates del alerón delantero de Mercedes para 2023. Junto con la elevación de los bordes del piso para abordar los problemas del porpoising, estos son los únicos cambios importantes en lo que es en gran medida un conjunto estable de normas. El reglamento financiero que regula el límite de costes también es un factor importante. Si bien el tope de costes entró en vigor en 2021, en un principio se concibió para ser introducido con el reglamento técnico antes de que interviniera la pandemia de COVID-19. Con la limitación del dinero que los equipos pueden gastar en su actividad principal, es decir, el diseño, el desarrollo y la competición de sus coches, el potencial de los 10 equipos debería ser en teoría similar. El Acuerdo de la Concordia, que abarca de 2021 a 2025, también desempeña un papel en esto, al garantizar que la parte de los ingresos de la Fórmula 1 que se llevan los equipos se distribuya de forma más equitativa. El Reglamento de Pruebas Aerodinámicas, o ATR para abreviar, también contribuye. Se trata de una desventaja que limita las pruebas de túneles de viento y CFD en una escala móvil en la que el equipo peor clasificado es el que más recibe y el mejor el que menos. Nunca en la historia de la Fórmula 1 ha habido un esfuerzo normativo tan concertado para apretar la parrilla utilizando una gama tan amplia de herramientas. Así que al considerar los casos históricos es importante recordar que se trata de una estrategia mucho más global que cualquier otra vista hasta ahora. La pregunta es si esto se notará a corto plazo. Las reglas de la Fórmula 1 nunca han sido estables durante mucho tiempo. A lo largo de los años, el reglamento no ha dejado de crecer y el reglamento técnico actual tiene 183 páginas. Para nuestro caso de estudio, nos fijaremos solo en los últimos 40 años de la Fórmula 1. Esto se debe a que cuanto más nos remontamos en el tiempo, más diferente se vuelve la Fórmula 1 y menos relevante es la comparación. Desde 1983, cuando el reglamento del piso plano prohibió los coches con efecto suelo, se han visto 9 revisiones importantes del reglamento, incluida la de 2022. Esto nos da 8 casos de estudio para revisar. Para que las comparaciones sean más significativas, analizaremos los 10 mejores equipos, tanto de la temporada en la que se produjo el cambio de reglamento como del año siguiente. Para ello, utilizaremos nuestra metodología de los supertiempos, que toma la vuelta más rápida de cada equipo en un fin de semana de carreras, expresada como porcentaje de la vuelta más rápida. A continuación, se puede calcular la media para obtener un índice de rendimiento para toda la temporada. La razón por la que solo nos fijamos en los 10 mejores equipos es el número de equipos en la parrilla durante las temporadas en cuestión y para eliminar algunos de los equipos más rezagados, que eran poco competitivos, principalmente debido a sus propias deficiencias y no por las reglas de la Fórmula 1. Nuestro primer caso de estudio son los cambios de 1983 que prohibieron los coches con efecto suelo a través de las reglas de fondo plano. En 1983, Ferrari tenía el coche más rápido de media y ganó el campeonato de constructores, aunque Nelson Piquet ganó el título de pilotos para Brabham.
Al año siguiente, la parrilla estaba un poco más igualada, sobre todo en cuanto a la diferencia entre el primero y el segundo, que se redujo en algo más de medio punto porcentual. Pero aunque el décimo coche más rápido estaba menos lejos de la cabeza, la diferencia general del grupo no era mucho mayor. La prohibición de los motores turbo entró en vigor en 1989. Aunque la mayoría de los participantes llevaban motores de aspiración normal el año anterior, 4 de los 5 primeros tenían turbo, pero en 1989 McLaren Honda seguía en cabeza. Por segundo año consecutivo, Ferrari redujo la diferencia con McLaren y se convirtió en una auténtica amenaza por el título. Y aunque la diferencia entre los 10 primeros era similar, las cosas se apretaron significativamente en lo que respecta a los 5 primeros. 1994 fue el año de la prohibición de las ayudas electrónicas, suspensión activa, control de tracción, ABS, entre otros. Y aunque esto complicó la vida de Williams y Michael Schumacher de Benetton consiguió su primer título de pilotos, Williams seguía teniendo el coche más rápido y ganó el campeonato de constructores. En 1995, segundo año de este periodo reglamentario, la diferencia competitiva entre los 10 primeros es similar pero entre los 5 primeros, aunque con la salvedad de que se redujo la cilindrada de los motores de 3.5 litros a 3 litros y significativamente más repartida entre los 10 primeros gracias a una combinación de las ganancias obtenidas por los equipos grandes y el hecho de que los que estaban más abajo en el orden, con motores cliente, tenían un déficit de potencia aún mayor. En 1998 se introdujeron los coches de trocha estrecha y los neumáticos con ranuras, con McLaren convirtiéndose en la referencia. Para la segunda temporada de estas normas no cambiaron muchas cosas. La diferencia en cabeza era de media similar, al igual que la diferencia entre los 5 primeros y los 10 primeros. Los 2 primeros estuvieron mucho más cerca en cuanto a rendimiento en los 2 años siguientes, aunque Ferrari impuso más tarde su dominio. El cambio a los motores de 2.4 litros en 2006 no tuvo un impacto inmediato, ya que el reglamento de chasis se mantuvo en gran medida estable, aunque en este caso el top 10 se cerró en el segundo año. Pero incluso entonces el grupo de punta se hizo más pequeño, con Honda descolgándose y el déficit del cuarto equipo más rápido aumentando significativamente. La primera temporada de la nueva normativa aerodinámica en 2009 produjo un grupo notablemente igualado, con solo un 1,4% de diferencia entre los 10 primeros. En la segunda temporada, la diferencia aumentó drásticamente, pero hubo factores atenuantes como el hecho de que Lotus Racing era un equipo nuevo, Sauber volvía a ser independiente tras el retiro de BMW y la prohibición de coches cliente que inevitablemente perjudicó a Toro Rosso. Red Bull fue capaz de diseñar su coche desde cero en torno al concepto del doble difusor de una manera que no pudo en 2009, cuando la parrilla también se mantuvo más apretada por el hecho de que la fuerza dominante de principios de temporada, el equipo Brown, carecía del presupuesto de desarrollo y terminó cediendo su ventaja inicial. La introducción de los motores V6 turbo de 1,6 litros tuvo un gran impacto en el orden competitivo, con Mercedes dominando y el equipo que lideró las 4 temporadas anteriores, Red Bull, cayendo gracias a los problemas de motor de Renault. No cambiaron mucho las cosas en la segunda temporada. De hecho, Mercedes fue más dominante y solo dejó de ganar 2 carreras con una diferencia mayor entre los primeros y los últimos. Incluso si se toman los 5 primeros, la diferencia fue aproximadamente un tercio más que el año anterior, con Red Bull cediendo más respecto a la punta. En 2017, la Fórmula 1 introdujo coches más anchos que generaban más carga aerodinámica y neumáticos más anchos. Mercedes se mantuvo en punta como solía ocurrir en esta época. Sin embargo, hubo pocos cambios en cuanto a la igualdad de la parrilla en el segundo año de la reglamentación, salvo que Sauber redujo el margen con la punta. Por lo demás, las cosas fueron parecidas. Cada uno de los 7 ejemplos que hemos analizado ha producido un patrón ligeramente diferente en la segunda temporada. Pero en promedio, aunque hay una pequeña ganancia en la brecha entre los 2 primeros y la dispersión de los 5 primeros, no es un cambio dramático. Los 10 primeros están más de medio punto porcentual más separados, aunque esta cifra está distorsionada por un par de casos extremos. También hay un ligero aumento de la desviación estándar. Es una medida de la dispersión de cada conjunto de datos en comparación con la media, por lo que generalmente significa que la diferencia entre cada equipo es ligeramente mayor. Así que la historia nos dice que, aunque puede haber un efecto suave en el segundo año, no suele ser un cambio drástico. ¿Qué sabemos de la situación actual de los equipos? Bueno, no hay razón para esperar que desaparezca la diferencia entre los 3 primeros y el resto. Esto se debe al tamaño de la ventaja que los equipos más grandes de la Fórmula 1 acumularon durante la década anterior en términos de instalaciones y conocimientos.
Los líderes del grupo medio el año pasado, Alpine y McLaren, también tienen sus miras puestas más allá de 2023. Alpine solo lleva cerca de una quinta parte de su plan público de 100 carreras para convertirse en un equipo de punta, mientras que McLaren lleva mucho tiempo diciendo que no espera poder hacer grandes avances con respecto a los equipos punteros hasta 2024, una vez que su nuevo túnel de viento empiece a funcionar este año. Más abajo en el orden, Aston Martin se traslada a una nueva fábrica y espera su nuevo túnel de viento, que empezará a utilizarse en 2024, mientras que el equipo Alfa Romeo, dirigido por Sauber, todavía se está recuperando de las dificultades financieras de la era post-BMW y se recupera después de una década difícil, ahora con el objetivo puesto en 2026, cuando se convertirá en el equipo de fábrica de Audi. Y aunque la FIA pretendía que la parrilla se apretara, siempre se esperó que esto llevara varios años. Como dijo su jefe de asuntos técnicos de monoplazas, Nicolas Tombazis, si las diferencias en el orden competitivo son tan grandes como ahora dentro de 5 años, las normas habrán fracasado. Va a llevar tiempo reducir la diferencia, pero hay razones para esperar que así ocurra. Las normas de la Fórmula 1 se mantendrán estables hasta finales de 2025, antes de la introducción de las nuevas unidades de potencia con sistemas híbridos más potentes y chasis modificados, por lo que será en los 2 años siguientes a 2023 cuando empecemos a ver el efecto completo de las nuevas normas en la competitividad. Así que este año, aunque la historia sugiera que podría apretarse ligeramente la parrilla, estará lejos de ser un gran cambio, para lo cual tendremos que esperar un poco más.